Hola, ¿cómo están? Pues aquí lo estamos saludando una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Y pues bueno, vamos a continuar con lo que es esta parte de nuestro discipulado. Estuvimos hablando en clases anteriores acerca de la sabiduría. Vimos que había diferentes tipos de sabiduría: la sabiduría terrenal, la animal, terrible, pero sobre todo, que es la que estamos buscando, la sabiduría de lo alto, que es la sabiduría que viene directamente de nuestro Dios. Y es la que debemos buscar, es sobre la cual debemos estar pues enfocados, porque es un tipo de sabiduría que tiene todas las virtudes, es una sabiduría pura, pacífica, amable, benigna, en fin, es la sabiduría que debemos tener, es la que recibimos directamente de Dios y es la que debería de estar guiando nuestra vida. Y bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de las mentes. No estamos hablando de lo mismo. Una cosa son las mentes y otra cosa es la sabiduría. Y entonces vamos a hablar ahora de las mentes conforme a lo que está en la palabra de Dios. Y nosotros conocemos, por lo que se ha estado manejando en estos últimos tiempos, se ha estado manejando de una mente racional y una mente emocional, ¿verdad? Entonces habla de la mente racional o la inteligencia racional, la inteligencia emocional. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y entonces se supone, con esto que se está hablando, se supone que una de ellas es la que está pensando y otra de ellas es la que está sintiendo, ¿verdad? Y entre las dos nos van a dar una mejor idea de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Con la mente racional, entonces, vamos a comprender, vamos a ser conscientes de lo que nos está rodeando, pensamos, reflexionamos, meditamos, en fin, todo lo que son las funciones de la mente. Y con la mente emocional, por otro lado, vamos a estar manejando lo que vienen siendo precisamente pues, nuestras emociones, vamos a tener nuestros impulsos, vamos a tener nuestras emociones de una manera o de otra, nuestros sentimientos. Y entre las dos van a conformar la mente o la inteligencia que todos manejamos. Sin embargo, el apóstol Pablo maneja una tercera mente o una tercera inteligencia y la llama la inteligencia espiritual. Entonces, en esta inteligencia espiritual, pues con esta vamos a complementar, junto con la racional, junto con la emocional, se van a completar y vamos a tener un conjunto con el cual vamos a poder tomar mejores decisiones y vamos a poder tener una mejor interacción con nuestro medio, ¿verdad? De repente vemos que la mente emocional se nos patina, se nos va, empezamos a hacer algunas cosas que son poco reflexionadas, que son poco meditadas, pero sin embargo, por otro lado, bueno, nos va a ayudar a tomar respuestas rápidas cuando eso es necesario. A veces nuestra vida misma va a depender de una respuesta rápida que tengamos a partir de esta mente o de esta inteligencia emocional que podemos requerir en un momento dado. La mente racional, por otro lado, bueno, pues toma más tiempo, es la que nos lleva a reflexionar, a evaluar diferentes alternativas y nos va a permitir medir las consecuencias de tal o cual acto. Y entonces, mediante esta mente racional, vamos a poder tener los elementos para tomar mejores decisiones de una manera más adecuada. La mente espiritual, bueno, pues esta está todavía encima de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque la mente espiritual se va a ajustar a la sabiduría que viene de lo alto, a la sabiduría que viene de Dios. Y entre las tres vamos a tener un panorama más completo de lo que son nuestras capacidades.
Nuestra capacidad emocional, por ejemplo, ¿cómo la vamos a desarrollar? ¿Cómo la vamos a estar manejando? Bueno, la mente o la inteligencia emocional nos va a permitir ser hábiles en el manejo de situaciones de adversidad, de fracaso, de crítica, de presión, de cambios que están en nuestro alrededor, ¿verdad? Normalmente todo esto lo procesamos a través de nuestra inteligencia emocional. Entonces, en un mundo que está ocurriendo muy rápido, pues muchas veces tenemos una guerra, tenemos un conflicto de intereses, un conflicto de presiones que no sabemos manejar adecuadamente. Pero entonces, si no las podemos manejar emocionalmente de una manera correcta y nosotros sabemos en dónde fallamos o cuáles son nuestras limitaciones en ese sentido, bueno, entonces lo que hacemos es de que lo pasamos o lo procesamos a través de nuestra mente racional, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tomar un equilibrio, no vamos a permitir que nosotros mismos nos llevemos a la autocompasión, ¿verdad? Sino que vamos a, pues, equilibrar las cosas, ver las cosas de una manera más objetiva, no permitir que la depresión tome control sobre nosotros, sino que podamos ir evaluando adecuadamente cada una de las partes de ese conflicto que nos puede estar afectando en un momento dado, ¿verdad? Entonces, el manejo inteligente de nuestras emociones nos va a permitir, sobre todo, manejar de una manera más adecuada nuestras relaciones humanas. Si las relaciones humanas están regidas únicamente por nuestra inteligencia emocional, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque, pues como ya lo hemos mencionado, la inteligencia emocional no es muy racional que digamos y nos lleva a tomar decisiones precipitadas. Vamos a actuar por impulso. Y entonces, si le estamos dando mucho peso a lo emocional, normalmente vamos a romper relaciones porque, pues, si consideramos que las demás personas actúan de una manera similar, bueno, pues vamos a estar chocando continuamente unos con los otros, ¿verdad? Entonces, si vamos a tomar buenas decisiones, si vamos a mantener relaciones sanas, entonces lo que vamos a hacer es mantener nuestra mente o nuestra inteligencia emocional canalizada adecuadamente a través de nuestra inteligencia, ¿verdad? Y todo esto, por supuesto, va a estar bajo el gobierno de una mente o de una sabiduría o de una inteligencia espiritual. Es cierto que a veces podemos tomar malas decisiones por nuestras emociones, porque estas emociones muchas veces van a romper con los principios, con los valores que vamos a recibir directamente del cielo, ¿verdad? Sabemos que lo que el Señor nos aconseja, lo que el Señor nos dice que hagamos, muchas veces va en contra de lo que nosotros podemos creer. Y como un ejemplo, bueno, pues la palabra nos dice, ¿verdad? Que amemos a nuestros enemigos. Esto choca definitivamente con nuestra mente emocional. Yo digo, no, pues si tengo un enemigo, yo lo voy a atacar, yo me voy a defender, yo voy a romper esa situación que me puede estar lastimando o me puede estar dañando en un momento dado y voy a buscar la manera de sobreponerme a esa persona. Pero sin embargo, eso no es lo que Dios te dice. Dios dice que lo ames. Y aquí vemos que esto pues nos cuesta trabajo porque va en contra de nuestra lógica. Incluso si lo pasamos por nuestra mente racional, podemos llegar a tener ahí algún tipo de conflicto porque no es fácil llegar a esto. La mente racional nos va a poner en un nivel, en un contexto donde podemos ver las cosas con mayor claridad. Vamos a meditar, vamos a analizar, vamos a evaluar cada una de las situaciones antes de tomar una decisión. Este mecanismo nos va
a permitir tomar este tipo de decisiones meditadas, ¿verdad? Reflexionadas y no ser impulsivos. Para esto, entonces, necesitamos ser pacientes. Necesitamos ser pacientes para que disciplinadamente podamos, podamos perseverar, podamos tener una buena actitud, podamos tener el tiempo suficiente para reflexionar, para poder evaluar cada una de nuestras, de las opciones para que podamos tener una buena decisión. La mente racional, entonces, se va a basar en lo que pensamos, depende también qué es lo que tenemos en nuestra mente, y la emocional en lo que sentimos, que a veces no es así como que muy bueno por experiencias previas que pudimos haber tenido con anterioridad, ¿verdad? Quien solamente racionaliza y no considera sus propios sentimientos puede llegar a tomar decisiones que finalmente van a llevar a un desenlace frustrante emocionalmente. ¿Por qué? Porque puedo ser muy racional, no dar oportunidad a que estas cuestiones emocionales que tengo se puedan canalizar adecuadamente. Puedo estar reprimiendo todo el tiempo aquello que me causa una molestia o que me causa algún tipo de conflicto, y lo puedo mantener así un tiempo, pero tarde o temprano va a salir. Va a salir muchas veces de una manera explosiva. Y eso, pues en vez de que nos ayude, al contrario, nos va a traer problemas con esta situación. Y por otro lado, pues si nada más se trata de estar sintiendo, si nada más se trata de hacer lo que sentimos, pues entonces vamos a tener también ahí algunos problemas porque es necesario guardar un equilibrio entre las dos. No podemos ser demasiado rígidos, demasiado racionales, pero tampoco podemos ser demasiado laxos que nos lleve a tener algunos impulsos que a la larga lo que van a causar es un estado pues de desequilibrio y nos puede llevar a la angustia, definitivamente. Pero sin embargo, si tenemos bien avivada, bien despierta nuestra mente espiritual, entonces vamos a tener acceso a la sabiduría de Dios y esto nos va a permitir tener un equilibrio entre las dos partes y entonces poder actuar de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que pensamos, pero sobre todo de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces aquí vemos que el bueno de Pablo oraba por la iglesia, en este caso en Colosas, para que fueran ya llenos de esta sabiduría, de esta inteligencia espiritual. ¿Y por qué lo hacía Pablo? Pues precisamente lo hacía movido por el amor que tenía por cada una de las personas que formaban esta iglesia. Si tú estás viendo que una persona está actuando mal, si una persona se está yendo hacia uno de los extremos de los que hablamos hace un momento, te va a doler en el corazón porque sabes que esa situación va a terminar mal. Entonces, es lo mismo que sentía Pablo y por esta razón oraba por la iglesia, oraba por cada una de las personas que conformaban esta iglesia para que entonces la sabiduría de lo alto, la inteligencia que viene de Dios, esa fuera la que estuviera poniendo un equilibrio y pudiera darle una mejor respuesta a cada uno de los problemas que pudieran tener. Dice también la palabra en Santiago 1:5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Perdón. Entonces vemos que si tenemos una carencia de esta sabiduría, si nos damos cuenta que a veces actuamos con demasiada impulsividad o a veces actuamos al contrario,
con demasiada razón, raciocinio. Entonces, tenemos que pedir, tenemos que orar, tenemos que pedir por esa sabiduría de lo alto que nos va a ser dada y nos va a permitir tener un equilibrio entre estas dos partes. Cuando tenemos esta inteligencia espiritual, entonces vamos a ser llenos, vamos a tener las cualidades del Espíritu Santo, vamos a tener el fruto del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces vamos a estar actuando con compasión, con amor, con paz, con justicia, y vamos a lograr un estado de felicidad que definitivamente no nos puede dar ni nuestras emociones, ni nuestro raciocinio, ¿verdad? Pero sí lo puede hacer el Espíritu Santo actuando en nosotros. Estas cualidades son valores, son principios que vemos en la palabra de Dios y que podemos aprender por la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Lo que nosotros estamos pensando es lo que va a determinar lo que somos. Y todo, absolutamente todo, comienza con un pensamiento. ¿Qué es lo que tienes en tu mente? ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Eso es lo que va a salir, sobre todo en los momentos de conflicto, en los momentos difíciles. Cuando las cosas se ponen feas, ahí es donde va a salir de nosotros lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahí va a salir lo mejor, pero también puede salir lo peor. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mente? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué es lo que nos mueve en cada momento de nuestra vida? Estos pensamientos determinan nuestra posición en la vida. Y entonces nosotros tenemos la libertad de tomar una decisión. ¿Podemos seguir como estamos o podemos hacer cambios en nuestra vida para que entonces podamos tener mejores decisiones y podamos tener una vida mejor? Nosotros somos conscientes de eso, de una manera o de otra. Y si no nos damos cuenta, si vemos que las cosas se van poniendo difíciles con la gente sobre todo, y no sabemos por qué, porque pues las personas no tienen la confianza como para decirlo clara y directamente, bueno, siempre podemos pedirle al Espíritu Santo que hable a nuestro corazón, que nos deje ver aquellas áreas en las cuales tenemos que hacer cambios. ¿Podemos maximizar nuestra inteligencia? Claro que sí. ¿Podemos mejorar nuestras decisiones? Claro que sí. ¿Podemos mejorar nuestra vida, las relaciones con las personas que tenemos a nuestro alrededor? Por supuesto que sí. Y no se trata de que hagamos más pequeña o que menospreciemos alguna de estas tres inteligencias de las que hablamos, porque las tres son importantes. Si no fueran importantes, pues entonces ¿para qué las puso Dios en nuestra vida? ¿Verdad? Pero lo que sí podemos hacer es mantener un equilibrio entre las tres para que entonces no caigamos en un exceso, no tengamos decisiones descontroladas por lo emocional o por lo mental, o que tanto sobrerazonamos a veces las cosas, sino que podemos mantenernos de esta manera en un equilibrio. El desarrollo de nuestra mente, entonces, de nuestra mente espiritual, va a incorporar la sabiduría de Dios y la aplicación de su justicia en todo lo que estamos haciendo. La inteligencia espiritual nos dice: compórtate con sabiduría y compasión mientras se mantiene la paz, sin importar la situación por la que estés pasando. Muchas veces podemos estar pasando por momentos difíciles, podemos estar llenos ahí de dudas y de conflictos, pero si nosotros nos mantenemos en paz, si nosotros mantenemos nuestra relación con nuestro Dios, las cosas van a pasar y van a ayudarnos a bien. Si por otro lado, en medio de esa situación, nosotros caemos en ese torbellino y vamos a estar dando bandazos de un lado para otro, pues es muy poco probable
que salgamos airosos de este problema. Y ahí viene una pregunta importante. ¿Quién es quien conduce nuestra vida? ¿Estamos decidiendo de acuerdo a nuestro propio yo? ¿Estamos decidiendo de acuerdo a un libro que leímos hace una semana? ¿Estamos decidiendo de acuerdo a un curso? ¿O estamos decidiendo de acuerdo a los principios de la palabra de Dios? Eso es importante, que nos hagamos esa pregunta y que hagamos los ajustes necesarios. Cuando nosotros podemos analizar nuestros pensamientos, nuestras reacciones, podemos darnos cuenta de una manera muy clara qué es lo que nos está moviendo, a qué le estamos dedicando más tiempo o le estamos dando más importancia. Y eso es una decisión personal. Pero si llegamos a este punto, entonces vamos a ser capaces de construir nuestro propio destino, de ir haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos y no hacerlo de acuerdo a nuestros propios impulsos o de acuerdo a nuestra propia experiencia, que podemos tener una experiencia muy buena y Dios la va a aprovechar, pero a veces tenemos unas experiencias muy malas que si no sabemos manejarlas adecuadamente, nos van a llevar a situaciones muy complicadas, muy difíciles. ¿Qué debemos hacer entonces? Permitir que la gracia que actúa en nosotros, de parte de nuestro Dios, se active en nuestras decisiones, porque entonces estas acciones que estemos tomando van a tener esta gracia que hemos recibido de parte de Dios, se va a manifestar en cada uno de nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras. Y sobre esto vemos que hay avances de la ciencia, hay corrientes de pensamiento que tratan este tipo de situaciones. Lamentablemente hablan incluso de este tipo de inteligencia espiritual, pero sin meter a Dios en el asunto, por lo cual no es realmente espiritual, sigue siendo algo mental, algo emocional. Y aquí vemos algunos puntos que nos habla la palabra de Dios y que van a ser muy importantes para que los consideremos y para que podamos aplicarlos a nuestra vida. Primero, y es una frase que hemos escuchado, el conocimiento es poder. Y es cierto, en todo sentido. Vemos que una persona informada pues se encuentra en una posición más favorable en el momento de una discusión que una persona que no tiene estos elementos. Definitivo, y esto lo podemos llevar a todos niveles, en donde quiera que nos desarrollemos, en nuestro trabajo, ¿verdad? En la misma calle, en la escuela, en donde sea que estemos. Una persona más informada es una persona que tiene una ventaja sobre aquella que no lo es. Entonces, ¿el conocimiento es importante? Por supuesto que sí, porque el conocimiento nos va a permitir tomar decisiones efectivas, pero siempre considerando que la información, por muy buena que sea, no se va a equiparar a la sabiduría de Dios. Pero por supuesto que debemos tener también atención, poner atención al conocimiento que tenemos en el mundo. El mismo Salomón, cuando Dios le pregunta qué es lo que quiere para gobernar a la nación de Israel, lo que pide es sabiduría. Y vemos que esto le agradó a Dios, le dio además todo aquello que podría necesitar para seguir adelante. Vemos en 2 de Crónicas 1:10, dice Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Es cierto, la sabiduría viene de Dios y es muy importante, nada puede estar igual. Pero si nos ponemos a leer lo que dice la palabra acerca de Salomón, vemos que no todo era espiritual en este sentido, sino que el bueno de Salomón disertaba acerca de muchos temas, tenía un conocimiento profundo de muchos temas.
Y vemos, pues para empezar, que Proverbios, una buena parte de Proverbios lo escribió Salomón. El libro de Eclesiastés lo escribió Salomón. Y ahí no nada más vemos cosas que vienen directamente del corazón de Dios, no todos son principios y valores eternos. Hay cosas muy prácticas, hay cosas del día a día, porque el conocimiento también es importante. El conocimiento que podemos tener a través de un curso, a través de una conferencia, a través de un libro, por supuesto. No podemos aislarnos de todo esto, pero siempre dándole prioridad, por supuesto, a lo que viene de parte de Dios. Eso no lo vamos a cuestionar. Toda la información es necesaria, toda la información es buena. Vemos, por ejemplo, también el ejemplo de Pablo. El Pablo es una persona, bueno, fue una persona muy importante para Dios en los tiempos en que se escribió el Nuevo Testamento. Él escribió cartas, muchas de ellas, y entonces vemos que una buena parte de lo que conocemos del plan de Dios revelado a la iglesia viene a través de estas cartas de Pablo. Y Pablo era una persona muy culta, era una persona que conocía varios idiomas, era una persona que se había educado a los pies de Gamaliel, el rabí más grande de su tiempo. Pablo no era un ignorante, era una persona muy preparada. Y Dios le da la revelación que iba a entregar a la iglesia, principalmente se la da a Pablo. No se la dio a Pedro ni a Juan, se la dio a Pablo. Entonces vemos que el conocimiento es importante. Dice Colosenses 1:10, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por supuesto que es importante conocer la palabra, sí, pero también es muy importante conocer a Dios personal. Vemos que, por ejemplo, Abraham conocía a Dios personalmente, él no conocía la palabra, no había palabra en ese tiempo. Vemos que David era una persona cercana al corazón de Dios. Sin embargo, pues él no tuvo estudios como tal, no recibió la instrucción de un rabí. Él era un muchacho que estaba pastoreando ovejas. Y después se la pasó huyendo y ya de rey, pues dudo mucho que se haya puesto a estudiar, que haya tenido un tutor que le enseñara la escritura. Él conocía a Dios. Entonces también nosotros somos llamados a conocer la escritura, por supuesto, pero sobre todo a conocer a Dios. Porque si conocemos a Dios, todo lo demás va a venir por añadidura, como bien dice la palabra. Es algo en lo que debemos invertir. Aprender no es algo sencillo. Aprender requiere disciplina, disciplina mental, disciplina física, disciplina emocional. Requiere de una inversión en recursos de todo tipo. ¿Cuál es el enemigo de esto? La pereza, la apatía, la flojera. Entonces es necesario echar fuera todo esto para que entonces podamos hacer una inversión productiva en este sentido. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Importante, como dice, compra. Quiere decir que tiene un precio y debemos estar dispuestos a pagar el precio por esta sabiduría. Cuando tenemos entonces este conocimiento, vamos a adquirir sabiduría y esta sabiduría representa una gran riqueza. No estamos hablando solamente de cuestiones financieras, porque lo más importante es lo que viene de parte de Dios, y lo que viene de parte de Dios no son cuestiones materiales tan solo. Es parte, por supuesto, pero no es lo más importante. Pero sí debemos estar conscientes de que hay un precio que se debe pagar por esto. Vemos la parábola de los talentos, que está en Mateo. Entonces, nada más viendo el versículo 15, dice,
A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Aquí atención, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros vamos a tener también talentos? Sí. ¿Cuántos? De acuerdo a nuestra capacidad. A lo mejor ahorita tú tienes uno, a lo mejor yo tengo otro, pero si nos mostramos diligentes, si nos mostramos fieles en la administración de este talento, podemos tener más, por supuesto. Podemos desarrollar esto también, dando buenas cuentas de lo que Dios nos ha entregado. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por esta instrucción, por esto que estamos viendo, Señor, que es tan importante acerca de la inteligencia, acerca, Señor, de tener la mente tuya y de recibir tu sabiduría. Yo te pido, Padre, que podamos ser sensatos para poderla valorar, para poderla adquirir, para no poner límites, Señor, y que podamos, Señor, adquirirla, porque es un tesoro grande, es un tesoro que viene de ti y que está disponible para nosotros. Yo te doy muchas gracias, Señor, por esta lección, que podamos llevarla al fondo de nuestro corazón, Señor, que la podamos reflexionar también en nuestra mente y que de esa manera podamos cumplir con el propósito que tienes para nuestras vidas. Te agradezco mucho, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver este video. Que el Señor los guarde, los bendiga y que podamos realmente ser las personas que Dios quiere que seamos a través de su conocimiento, a través de la sabiduría que viene directamente de nuestro Dios. Hasta luego, bendiciones.